palabra. Amén. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, los de casa que no están por cuestiones de salud, ¿verdad? Otros tuvieron que salir, están ahí al pendiente de la transmisión. Les saludamos en el amor de Cristo. Amén. Quiero hablarles hoy de la plenitud de la fe. ¿De qué quiero hablarles hoy? ¿Qué es plenitud? ¿Qué será plenitud? ¿Qué entiende usted por plenitud? Llenarse, ¿qué más? Totalidad, grandeza, ¿verdad? La plenitud es completo, ¿verdad? Estar lleno, ¿sí? Es grandeza. Entonces hoy quiero hablarles de la plenitud de la fe, es decir, esa fe que está completa en nosotros. Amén. La fuente de fe en la vida del cristiano es la Escritura. ¿De dónde obtenemos nosotros la fuente de fe? ¿De dónde debemos de tomar nosotros la fe? De la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la Escritura es la fuente que alimenta nuestra fe. ¿Me explico? Es ahí donde nosotros vamos a encontrar lo necesario para tener una fe plena, una fe viva. Amén. En las Escrituras encontramos manifestado el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, entre muchos otros atributos de Dios. Amén. Para tener una fe plena, una fe completa, una fe que nos va a llevar a depender y a ver la manifestación de Dios, es necesario escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fuente de donde nosotros vamos a obtener esa fe viva. Amén. Entonces, en Hebreos capítulo 11, un texto muy conocido por muchos cristianos, amén, muchos creyentes, el enfoque principal de Hebreos 11, ¿cuál cree que es? La fe. De hecho, ahí hay un pequeño encabezado y está enfocado en la fe. Amén. Y lo primero que nos muestra ahí o nos da es la definición de fe conforme a la Biblia. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Ahí viene la definición de fe conforme a la palabra de Dios. En la fe, ¿qué? La certeza de ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo material, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. Nuestra fe es la que nos da convicción de sentidos naturales de lo que nosotros vemos, nuestra vista. Amén. Con nuestra vista sabemos que a quien estoy viendo y sé lo que tengo, pero la fe es el sentido que nos permite ver el mundo invisible, el mundo espiritual. Amén. La fe tiene sus evidencias. Hay formas en las que la fe se manifiesta. Amén. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. Pero la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Es decir, ¿cómo sabe este joven que está acá enfrente que esto es una Biblia? ¿Cómo lo sabe él? Por lo que dice, porque él puede ver con sus ojos y puede ver que dice Biblia. Él está convencido que esto es una. ¿Por qué? Porque sus ojos, su vista le permite estar convencido de que lo que está viendo es una Biblia. Pero la fe
es aquello, es lo que nos permite a nosotros la convicción del mundo invisible. Voy a agarrar otra vez de ejemplo a este joven. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, ¿sabes? No los abras. Extiende tus manos. ¿Qué será esto? ¿Un qué? Un libro. Ah, ya las abriste ya. Pero él nunca hubiera sabido que esta es una Biblia porque no lo está. Él sabe que es un libro, pero no puede saber qué libro es. ¿Me explico? Lo mismo es con la fe. La fe nos permite estar convencido. Él estaba convencido sin ver lo que él tenía en sus manos. No lo había visto. Pero por lo que él percibía, sus manos palpaban, su mente le dijo, eso es un libro. No lo vio, pero había una convicción. Lo mismo en la fe. La fe es aquello que trae a nuestro corazón la convicción del mundo invisible. Por eso dice, es pues la fe, la certeza o la seguridad. ¿De qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe no es una emoción. La fe es una convicción plena, una seguridad. ¿En quién? ¿En el hombre? En Dios. Y este versículo nos empieza precisamente a mostrar la vida de hombres y mujeres como ustedes y como yo, pero que esa fe los llevó a vivir una vida transformada. ¿Me explico? Quizás alguien en estos días ha estado batallando con algo y necesita fortalecer su fe, vivir en una plenitud de fe. Note lo que dice el versículo 2. Y no nos vamos a mover de Hebreos 11. Dice, porque por ella, ¿qué? Porque por ella, ¿por causa de qué alcanzaron buen testimonio? Por la fe. Por la fe ellos pudieron salir adelante. Fue la fe puesta en el Señor que les permitió alcanzar ¿qué? Buen testimonio. Fue la convicción, la seguridad en quien habían puesto su confianza que los ayudó a salir adelante. ¿Me explico? Todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades y vivían en diferentes circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, tenían fe. Y esta fe les permitió alcanzar buen testimonio. No es que no hayan enfrentado días difíciles o cosas adversas, sino que esa seguridad en quien habían creído les hizo salir adelante. Tu fe te permitirá alcanzar las promesas de Dios. ¿Me explico? O sea, esa plena confianza. Por eso el mensaje de hoy se llama la plenitud de la fe. Vivir en esa plenitud de fe, eso que te va a llevar a alcanzar las promesas que Dios te ha dado. Porque no es que no vayan a haber adversidades o circunstancias, pero esa determinación, esa certeza, esa convicción te permitirá alcanzar las promesas de Dios. Amén. En el versículo 3 dice, por la fe que entendemos que haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no. La fe da entendimiento del mundo invisible. ¿Verdad que hay una pregunta que mucha gente se hace, sobre todo los científicos? Ellos se preguntan de dónde
venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Usted ha escuchado que la gente dice que hay diferentes teorías de la creación del universo? Una teoría de ellas, ¿cuál es? El Big Bang. Uno que un asteroide, entre muchas otras cosas. Porque el hombre está buscando su origen. Pero la Escritura dice, por la fe entendemos. Ahora, en Génesis capítulo 1:3, Dios dijo, sea la luz. Para nosotros, ¿quién creó el universo? Ahora, ¿por qué lo cree usted? ¿Usted lo vio? ¿Por qué? Por fe. Porque confío que así es. ¿Por qué? Porque la creación da testimonio de que hubo alguien que lo creó. Hay un principio que se llama el principio de causa. Que todo comienzo, todo lo que inicia tiene un origen, tiene una causa. Nada puede venir de la nada. Algo tiene que crearlo. Y nosotros por fe entendemos que fue Dios el que creó el universo. Es decir, por la fe entendemos el mundo invisible. Amén. Es la fe. Tú estás en ese mundo material, pero también hay un mundo invisible que por causa de la fe lo vas a poder entender. Por esa confianza. Mira, a veces Dios te va a poner que hagas algo. Por ejemplo, no sé, meterte a orar, meterte a ayunar, ungir tu casa, para que lo natural sea cambiado. Por fe se entienden las cosas invisibles. Hay gente que como no tiene fe no puede creer que hay un mundo invisible, un mundo espiritual. ¿Me explico? Pero por la fe entendemos que hay un mundo espiritual. Amén. Sigamos leyendo. Dice versículo 4. Mire cómo empieza a hablar de la fe. ¿Qué es lo que provoca esa fe plena? Dice, por la fe, ¿qué? ¿Por cuál alcanzó qué? ¿De qué era qué? Justo, dando Dios y muerto. Ahora, ¿qué hizo que Abel diera algo mejor? ¿Qué fue lo que hizo que Abel diera algo mejor? Según ese versículo, ¿qué dice? La fe, dice, por la fe ofreció ¿qué? ¿Qué ofreció? Algo más excelente. ¿Qué hizo que él ofreciera algo mejor? La fe. La fe de que él sabiendo a quién se lo estaba llevando. ¿Sabes qué te va a llevar a ofrecer una vida excelente a Dios? La fe. El Espíritu Santo dice, y todo lo que hagáis, hacerlo, ¿como para quién? No lo escuché. Pero hay mucha gente que parece que lo que hace lo hace para los. Por eso no ofrece algo excelente. Por eso es que siempre hay una queja. ¿Me explico? Porque no tener esa fe plena no le hace ofrecer algo excelente. Nadie le dijo a Abel que tenía que ofrecer algo excelente. Nadie le hizo manita de puerco. Fue su fe en quien había creído. Ahora, si usted quiere ofrecer algo excelente, es la fe que lo va a llevar a ofrecer algo excelente. Y mire lo que pasa, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más. Ahora, Caín y Abel llevaron ofrenda. No dice la Biblia, ojo, la Biblia no dice que la ofrenda de Caín era mala. No dice. La diferencia de las ofrendas es que Abel ofreció algo más con un corazón
dispuesto. Ahora, imagínense, se lo voy a poner aquí en contexto. Yo le invito a barrer la iglesia, ¿verdad? Y usted viene. Pero usted puede hacerlo con dos actitudes. Bien o mal. Si usted deja a un lado la fe y piensa que lo está haciendo para mí o para los demás, ahí se amoló la cosa. ¿Usted no está ofreciendo algo? ¿Me explico? Ahí se tronó todo el asunto. Pero si usted viene y dice, yo sé por quién lo estoy haciendo y para quién, ¿qué cree que pasa ahí? Ahí es recibido lo que usted está dando. Porque el Señor está viendo que su fe, yo no sé cómo usted, pero yo me imagino, yo creo que si literalmente viéramos a Jesús, no hombre, yo no lo soltaría. ¿Qué quieres? Un vasito de agua. Te limpio, ¿no? Yo digo, si el Señor entrara ahí, no hombre, nosotros no, siéntese aquí, Señor. Y es lo mejor. Y esa misma fe, porque dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, ¿sí? Esa misma fe nos permite ofrecer algo más excelente. ¿Me explico? Porque dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿qué? Por lo cual, ¿qué ocurrió? De que era justo. ¿Y quién dio testimonio de eso? Dice, ¿quién dio? Dice, dando, ¿quién? Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Quién da testimonio de lo que hizo Abel? Dios. ¿Sí? Él es el que dio testimonio porque Dios sigue hablando de Abel. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Abel diera algo más excelente? Su fe. Tu fe te va a permitir dar algo mejor y a la misma vez Dios dará testimonio de lo que tú estás haciendo. Dios dará testimonio de las cosas que tú haces. ¿Me explico? O sea, la plenitud de la fe es vivir esa fe completa, esa fe plena. Amén. Aún en lo que hacemos. La fe nos permite ir más allá de lo común. Dice el versículo siguiente. El versículo 5, ¿verdad? Por la fe, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo que Enoc fuera llevado vivo? Su fe. Dice que su fe fue lo que hizo que él viviera una vida diferente. Ahora, yo no sé si tú sabes, pero Dios va contigo a todos lados. Pero si tú no tienes la fe para saber que el Señor camina contigo, Enoc sabía que el Señor estaba con él cada 15 días. Cuando venía solamente a la iglesia, cuando entraba a orar. Enoc sabía que Dios estaba con él. Y esa fe de saber que Dios estaba con él le impulsaba a vivir una vida de obediencia. No, no es que Dios solamente cuando vienes a la iglesia está contigo y cuando sales te deja y Él se va a su trono y ya se olvida. No. Él permanece contigo. Ahora, cuando nosotros no tenemos esa fe de que Él camina con nosotros, es fácil desviarse y hacer lo que no es correcto. Imagínese, un hombre va con su esposa y cuando va con su esposa no voltea a ver a ninguna. ¿Por qué? Porque la mujer se lo va a surtir. Pero es probable que cuando su mujer no vaya, y si es ojo alegre, ¿qué cree que va a pasar?
Va a voltear. Porque su fidelidad no es honesta. Porque su fidelidad depende cuando va su esposa ahí. No sé si me explico. Lo mismo pasa con nosotros. Porque nuestra fe y fidelidad parece que solamente está cuando estamos en la iglesia. Pero cuando te vas a la calle y te olvidas y dejas de creer que Él va contigo, es probable que hagas y caigas en una falta a Dios. No sé si me explico. Por la fe Enoc pudo obedecer a Dios y esa obediencia hizo que Enoc no muriera, sino que fuera llevado, fuera puesto en otro lugar. Y Dios dio testimonio de esa vida. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Enoc fuera un hombre agradable a Dios? Su fe. Ahora, no dice que alguien le andaba diciendo no, que hiciera lo bueno y que esto y te voy a traer bien checado. No, fue su fe en Dios. ¿Me explico? Esa fe. Estamos hablando de la plenitud de la fe. La fe no solamente es para obtener promesa, la fe también es para vivir para Él. Porque a donde quiera que vayas, Dios está ahí. En el lugar más secreto, ahí está Él. Recuérdalo. Antes que el enemigo te provoque para que tú le falles, recuerda que Él está ahí contigo. Imagínate cómo Él te vería cuando haces algo que no es bueno. ¿Crees que a Él le dolería? Sí. ¿Crees que Él no siente triste cuando tú y yo hacemos algo que no es bueno? Claro que sí. Pero nuestra fe nos va a permitir y nos va a ayudar a esforzarnos para obedecerle. No es que si te ve el hermano, la hermana, el pastor, no. Es tu fe la que te llevará a vivir siendo agradable a Dios. ¿Me explico? Por eso en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca ¿qué? ¿Y qué es qué? Dice, porque sin fe no dice que es probable. Literalmente el Espíritu Santo dice, no dice que es difícil agradar a Dios. ¿Qué dice que es? Y que es algo imposible. Que jamás ocurrirá. Porque dice, porque sin fe. Es decir, si tú no tienes esa fe que Dios va contigo, es imposible agradar. ¿Y qué será agradar? Estar bien. Cuando usted dice, a mí me agrada estar en compañía de esa persona, ¿qué es lo que está usted tratando de expresar? Que le gusta. A mí me agrada visitar a algunos hermanos porque siempre me tienen un cafecito y un pancito. Me siento bien. Eso es, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe te llevará a realizar aquello que es imposible sin la fe. Sin fe no vas a poder agradar. ¿Me explico? Es tu fe, esa convicción. Enoc sabía que Dios estaba con él. Y eso le empujaba a él a controlarse probablemente, a esforzarse para no fallar. Esa fe de que Dios estaba ahí. Sus ojos lo estaban viendo. Esa fe dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Dice, ¿por qué? ¿Qué más dice el texto? Porque es que necesario. Crea que qué. O sea, que existe, que es real, que es verdadero y que es qué. Es decir, Él recompensa. Imagínate tú, estamos hablando de esa vida de obediencia. Y el Señor ve que has resistido la tentación. Él te va a recompensar. Él va a recompensarte por esforzarte en vivir para Él. Hay una recompensa, ¿sí? Hay algo que ocurre, no solamente estamos hablando de las promesas, sino que también cuando tú determinas negarte al pecado, no caer en tentación, no vas a poder evitar las tentaciones, pero puedes evitar caer en la tentación. Y esa fe, no porque tengas cuidado de que alguien que te está viendo, sino porque sabes quién está contigo y quién camina contigo, esa fe te hará que seas recompensado. ¿Me explico? Entonces, si podemos ver cómo la fe es mucho más allá de lo que quizás teníamos nosotros entendido. Todo se trata de fe. ¿Me explico? Por eso ese texto, Hebreos 11, trata con el asunto de la fe. La fe nos hace caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y eso trajo una recompensa a su vida. Amén. Dice, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él va a recompensar tu búsqueda. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios existe? Sí. Esa fe nuestra fe tiene que ser una fe viva, no intelectual. Hay una diferencia entre la fe viva y la fe intelectual. La fe intelectual es que si crees que hay, pero porque tu intelecto. La Escritura dice que los demonios creen porque ellos tienen una fe intelectual. Pero la fe viva es la que te lleva a hacer. No solamente lo sabes, sino que te lleva a realizar obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Es fe muerta. Porque la fe es la que te permite realizar aquellas cosas. Es la fe, la confianza. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue ¿qué? Acerca de cosas que aún no se veían. Y por esa fe ¿qué? Y fue hecho heredero. Por la fe que hizo Noé. ¿Quién le advirtió de lo que iba a venir? Ahora, ¿qué hizo Noé? Yo no sé cuántas veces quizás Dios nos ha hablado de que algo viene con nuestra familia y nosotros no obedecemos. No sé si el Señor te habló a través de un sueño, a través de alguien. Pero por la fe Noé, cuando fue advertido, él empezó a construir para que se salvase. Imagínate que Dios de pronto está y estamos en un momento y el Espíritu Santo de Dios habla y dice, esta noche tienes que quedarte en oración hasta las 3 de la mañana. Entonces, mañana voy a trabajar. Pero a veces Dios te advierte de cosas que están. ¿Quién es el que conoce todas las cosas? Dios. Dios sabe lo que va a venir para ti y para mí dentro de una semana, ¿sí o no? Y si viene algo malo y Él te está advirtiendo, si no tienes fe, no te vas a preparar, no vas a estar listo. ¿Me explico? Dice, fue la fe, esa confianza, esa certeza, esa convicción. ¿Sí? Porque por la fe entendemos el mundo invisible. ¿Me explico? O sea, la fe hizo que Noé
se preparaba. Y fíjese, sigamos leyendo, versículo 8. Por la fe, y todo empieza con la fe. Abraham, siendo llamado, ¿qué? ¿Qué hizo que Abraham saliera? ¿Qué hizo que Abraham obedeciera? La fe, ¿sí? Salió para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. Pero él sabía que Dios lo había llamado y si le había dicho, muévete, ¿él qué tenía que hacer? Moverse. Dios no le dijo hasta dónde. Dios le dijo, sal de tu tierra. Y él creía que quien le hablaba y él solamente obedeció. Pero todo tiene que ver con la fe. Esa fe que nos lleva también a la obediencia. Sigamos leyendo. Dice, versículo 9. Habitó como extranjero, ¿dónde? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también que, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir y dio a luz, porque creyó que era fiel. ¿Qué hizo que Sara respondiera? La fe. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Ahora, ¿cuántos años tenían Abraham y Sara cuando engendraron a Isaac? 190 años. Ustedes sabemos que a esa edad. Pero yo no sé si usted se pone a imaginar, pero imagínense a dos viejitos diciendo, pues Sara, el Señor habló. Y Sara rascándose la cabeza. Ay, Abraham. No sé si usted se lo logra imaginar. O sea, 190 años. Meterse a la habitación y creerle a Dios. Imagínense dos viejecitos ahí. Pero fue la fe la que hizo que Sara tuviera fuerza. O sea, la fe te lleva a realizar aquello que humanamente no lo harías. ¿Me explico? O sea, la fe te hace salir de lo natural a lo sobrenatural. La fe en quien has puesto tu confianza. La fe es la que provoca que esas cosas ocurran. Si ellos no hubieran tenido fe, no hubiera sucedido lo que Dios le dijo que iba a suceder. ¿Cuántas veces Dios nos da? Pero confiamos en las cosas humanas y materiales y nos olvidamos de la certeza, de la convicción. ¿Me explico? Esa fe hizo que Sara tuviera fuerzas. ¿Sí? Ella era estéril 90 años sin poder tener hijos. Ahora yo sé que a lo mejor Dios te ha dado una palabra y parece que nada sucede, ya estás cansado, ya no tienes fuerza, ya no quieres seguir luchando, ya no te quieres seguir esforzando. Entonces el que te dio la promesa es mentiroso. El que te dio la promesa te engañó. ¿Será que te dijo? Entonces echa mano de la fe. Eso te dará fuerza. ¿Me explico? Sigamos leyendo. Versículo 12, ¿verdad? Por lo cual también de uno, ¿y ese qué? Salieron como las estrellas del cielo y como la arena. Fíjese, de ese hombre ya casi muerto, su cuerpo, salieron innumerables. Pero fue la fe que obró en ellos. Versículo 13. ¿Conforme qué?
Todos estos sin haber recibido ¿qué? Sino mirándole de lejos y saludándolo y confesando que eran ¿qué? O sea, ellos no lo vieron, pero vieron de lejos. Ahora, usted, hermana, ¿tiene hijos? ¿Cuántos tiene? ¿Ya ha visto a sus hijos? ¿Tiene nietos? ¿Sí? ¿Cuántos? 3 nietos. Ahora, ¿tiene bisnietos? Pero sabe que los... ¿Y después de los bisnietos que siguen? ¿Ya los vio? Pero ¿cómo los ve usted? ¿Qué piensa que va a ser de ellos? ¿Van a existir por la promesa? ¿Y cómo los ve? Sirviéndole a Dios, siente gente de bien. Y usted ya está proclamando, aunque no los ve, su fe está permitiendo que bendiga su. ¿Me explico? No los va a ver. A lo mejor y el Señor le dé años como una tortuga a la hermana, ¿verdad? Es más de 100. Pero por más que viva muchos años, no llegará el punto en que no se a ver. Pero ella, por la fe, va a saludar, va a creer. ¿Me explico? Es la fe. ¿Sí? Por esa fe, dice, ellos murieron, no lo vieron, pero creyeron, lo declararon, lo saludaron, lo celebraron. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían confiado, en el que es eterno y fiel a su palabra. ¿Me explico? Es esa fe. ¿Sí? Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Versículo 14. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando que ciertamente tenían tiempo o sea, ellos no estaban buscando algo que estaba ahí, sino algo que había sido prometido, dice, pero anhelaban una mejor, esto es ¿qué? Celestial, por la cual Dios ¿qué? Dios ¿qué? Dios de ellos, porque les ha preparado una. Este texto es poderoso, dice, porque Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergonzó de ellos porque creyeron en Él. ¿Me explico? O sea, que Dios dice, y no se avergonzó de llamarse su Dios. Amén. Versículo 17. Estamos hablando ahí que la fe nos hace vivir una vida de obediencia. Por la fe, Abraham, ¿qué hizo? Y el que había recibido las promesas ofreció ¿qué? Habiéndosele dicho, en Isaac te será ¿qué? Pensando que Dios ¿qué? Aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también devolvió. Mire, cuando Dios probó a Abraham, ¿qué fue lo que le pidió? Que sacrificara. ¿Quién? Al que le había dicho, de él voy a traer una. Imagínate, ahora me lo das y ahora me lo quitas. Pero el escritor a los Hebreos dice que él sabía que Dios tenía poder para resucitar aún de los muertos. Esa confianza. Él no se rebeló contra Dios. A veces, fíjese, a veces Dios te da algo y a veces te lo pide, pero a veces nos centramos tanto en la bendición que nos olvidamos que en el que bendice que nos perdemos de ver algo mejor. Hace unos días platicábamos con mi esposa en una de las células, decíamos que hoy en día hay mucha gente que habla de que siembra, ¿verdad? Y que hace un pacto y todo esto. Pero que hay muchos que lo han tomado como para aprovecharse de la gente, pero Dios también habla. Entonces, compartió un testimonio de que una persona, Dios le bendijo con una casa. Y cuando hicieron el llamado, Dios le puso el entregar esa casa. Y ella dijo, pero ¿cómo voy a entregar mi casa? Si tanto trabajo que me ha costado. Pero ella obedeció sabiendo que el que le había dado esa casa le podía dar otra. Y cuando ella dio esa casa, Dios le dio otra. Otra mucho mejor.
Es la fe la que te permitirá despojarte, sabiendo que el que te lo dio una vez, te lo puede dar otra vez. Y todavía mejor. Pero es la fe. ¿Sí? Y a veces eso nos provoca. ¿Cuántas veces quizás Dios nos ha pedido? Ay, no. Y nos hemos perdido de recibir algo mejor. ¿Qué es lo que nos permite despojarnos? La fe. Dice, por la fe dijo, no, aquel que me lo dio una vez lo puede resucitar. ¿Sí? Pero a veces nosotros estamos aferrados y perdemos. ¿Me explico? Gloria al Señor. Seguimos adelante. Vamos bien. Aleluya. Dice el versículo 18, ¿verdad? Habiéndosele dicho en Isaac te será llamado, pensando que Dios, el versículo 20, por la fe bendijo ¿qué? Isaac a Jacob y a Saúl respecto a ¿qué? A cosas venideras. Por la fe que hizo Jacob, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir mencionó ¿qué? Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto tiene que ver con la fe. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes que con el pueblo de Dios que gozar. ¿Qué hizo que Moisés renunciara a esa vida? La fe. Él era hijo de la hija y tenía una buena vida, pero la fe hizo que dejara esa vida y escogiera estar con su pueblo. Fue la fe. Me explico, esa fe plena. Sigamos adelante. Dice, teniendo, versículo 26, ¿verdad? Teniendo ¿qué? Que los tesoros, porque tenía puesta la mirada, o sea, él sabía a dónde iba. O sea, él hizo a un lado las y prefirió en los vituperios de Cristo porque sabía hacia dónde él iba. ¿Me explico? A veces hay personas que me preguntan, pastor, fíjese que no sé qué hacer, me ofrecieron un trabajo, un aumento de sueldo, esto, pero no sé porque ese día que yo aparto para el Señor, pues hay que ir a trabajar. Y la verdad, sí me hace falta el dinero. Entonces, ¿ahí qué tiene que hacer esa persona? Poner su mirada ¿dónde? En el galardón, en la recompensa. Es la fe, no que el pastor no te tiene que imponer nada, es esa convicción. Porque dice que la fe es ¿qué? La certeza, Y yo le digo, si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Y se lo puedo decir muchas veces, pero si no hay esa convicción, esa fe, se va a elegir lo otro en vez de. No sé si me explico. Es la fe la que permite elegir y escoger lo que realmente vale. Usted puede decir, ay, hoy vine y tenía que ir a trabajar, pues usted eligió lo mejor. Y el que lo va a recompensar es aquel a quien usted eligió. No le vaya a pasar como aquella mujer que le invitaron a la iglesia, no iba a la iglesia, ¿verdad? Y el hermano dijo, vamos a la iglesia, y la mujer decía, ¿y quién va a cuidar mi casa? ¿Quién va a cuidar a mis animalitos si me voy capaz y entra el ladrón? Y el hermano no, Dios está aquí, Dios va a cuidar su casa, Dios va a cuidar sus gallinitas.
Y la convenció y dice, vámonos. Y se fue la señora al culto. Ni ella estaban en el culto. Y el pastor decía, hermanos, ¿cuántos saben que el Señor está aquí? Y dice, amén. Y la señora sale corriendo. Y él lo va atrás y dice, ¿a dónde va? Pues usted me dijo que el Señor se iba a quedar en mi casa y ahora resulta que está aquí. ¿Quién va a cuidar mi casa? Y lo mismo pasa. Se escucha curioso, pero lo mismo pasa. Y decimos, pero es que si yo ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a proveer? Si no soy yo, ¿quién? ¿Me explico? Es la fe, es esa convicción. ¿Quién es el que bendice? Dios. ¿Quién es el que provee? Dios. Con panes y peces, con pocos, Él dio de comer a más de 5,000 personas. ¿Y crees que Dios ha cambiado? No, no ha cambiado. Lo que cambia es nuestra fe, nuestra convicción. Amén. Sigamos adelante. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. ¿En cuál nos quedamos? 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿Sí? Se sostuvo viendo a él y no tuvo miedo. No lo veía, pero él sabía que Dios estaba con él. ¿Me explico? Eso hizo que se sostuviera. Dice, por la fe celebró ¿qué? Y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando, ¿quiénes? ¿Qué pasó con ellos? Fueron ahogados. Por la fe, ¿qué más pasó? Después de rodearlos 7 días, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido, versículo 38. ¿Y qué más digo? Dice el escritor. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Con cuántos ganó una batalla Gedeón? Con 300. Dice, el tiempo me faltaría. ¿Sí? Contando de Gedeón. ¿Y de quién más? De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí viene lo maravilloso. Pasaron de lo ordinario. Que por fe, ¿qué hicieron? ¿Qué más? ¿Apagaron qué? Evitaron, sacaron, se hicieron, pusieron en fuga. ¿Por qué hicieron ellos? Por fe. Por la fe ellos pudieron conquistar lo que nadie más podía conquistar. ¿Sí? Por la fe dice que ellos alcanzaron promesa, alcanzaron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Por la fe, por esa fe plena, esa fe completa. Por eso volvemos, porque sin fe Dios te va a mandar a hacer algo, pero si tú no tienes fe, no lo vas a conquistar. Por eso tienes que tener fe para conquistar. ¿Me explico? Si Dios te manda algo, si no tienes esa certeza, esa convicción de quién está contigo, no vas a poder conquistar. No vas a poder sacar fuerzas de debilidad. Tienes que tener una plena convicción. Una certeza. ¿Me explico? Por eso es que la fe no es una emoción. La fe es una convicción. La fe no es emocional. Ahorita todo el mundo podemos decir, ¿y cuántos saben que Dios está con él? Amén. Pero cuando viene el problema, la fe es esa seguridad. Estar convencido.
Y por esa fe podrás conquistar lo que no se puede conquistar sin fe. Por la fe alcanzarás justicia. Sí. Alcanzarás promesas. Sí. Porque la fe te lleva a actuar. La fe la fe no se queda en palabras. La fe se manifiesta en acciones. La fe es la que te va a permitir avanzar. La fe es la que te va a permitir dar esos pasos que no lo harías si no tienes fe. ¿Me explico? Porque estamos viendo que todos estos hombres dejaron lo que dejaron por causa de la fe. De esa convicción, de esa certeza, de esa seguridad. ¿Me explico? Es la fe. Esa fe plena. Si tú le has creído a Dios, sigue avanzando. Sigue dando esos pasos. La fe no son palabras, son acciones. ¿Me explico? La fe se manifiesta y se evidencia en nuestras acciones. Abraham pudo haber recibido y jamás moverse. Y no iba a ver la promesa. Todos ellos lo vieron porque la fe los llevó a accionarse. ¿Me explico? Es la fe, esa fe plena, esa fe completa. Hoy puede que no tengas, pero si Dios te llamó, Dios te dijo, hazlo, Dios te va a bendecir. No dejes de creer, sigue haciendo, sigue preparándote. ¿Me explico? Sigue haciéndolo con esa convicción, con esa seguridad. ¿Me explico? Si Dios te llama a abrir una célula, una misión, y a lo mejor llega el primer servicio y no hay nadie, tú síguelo abriendo. Tú síguelo haciendo. Si Dios te manda a orar por los enfermos y no se sanan y al contrario se mueren, tú sigue orando. Porque es la fe. Es esa certeza, esa convicción. Una vez me dijo una persona muy allegada a mí, hace años, me dijo, yo estoy seguro que Dios me habló que yo oraba por los enfermos que se iban a sanar, pero ya no quiero. Le digo, ¿por qué? Porque ya llevo 3 por los que oro y los 3 se han muerto. Dice, y siento feo porque yo le digo a la familia, Dios lo va a levantar, sí, pero se los levanta y se los lleva para el cielo, dice. Digo, no, pero si Dios te dijo, ¿estás seguro? Sí. ¿Estás convencido? Sí. Sí. Eso es fe. Sigue. Esta semana te fue mal, ya voy a cerrar el negocio. Sigue. ¿Me explico? Que esta semana, en vez de mejorar tu cuerpo, se fue más abajo. Sigue creyendo. Sigue. Eso es la fe. ¿Me explico? Fe es la que nos permite. Dice, por la fe conquistaron reinos. Por la fe cerraron bocas de leones. ¿Sí? Por la fe apagaron fuegos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. ¿Se hicieron qué? ¿Qué es lo que hizo que fueran fuertes en las batallas? Sí. Ahora, ¿cuántos tienen batallas? A veces parece que se juntaron un montón de ejércitos. Hasta nos acordamos cuando David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá. Pero a veces parece que no es un ejército, parece que son 100. Dice, pero por la fe se hicieron fuertes. ¿Y qué es hacerse fuerte? Soportar, seguir, confiar. Y la batalla está dura, sigo adelante. Y la batalla se incrementa, sigo avanzando. Y se levanta y sigo avanzando. Por la fe se hicieron fuertes. Imagínense si hubieran sido como algunos cristianos millennials, los de cristal. No les cayó su quincena esta semana. ¡Ay, quítame la vida, Padre! Ya no quiero vivir. Pues no he podido ir a comer allá a Rulos. Saboreando. Ay, Señor, quítame la vida, Padre. Imagínense. No, y que te digan, ¿sabes qué? Esta semana, este mes, 2 meses, no te vamos a pagar. Ya, Señor, que quiero vivir. Llévame contigo allá.
Hágase fuerte. Que aunque el gobierno no le pague, tiene un Padre que le provee. Que se puede bastar de las aves de los cielos para hacerle llegar el alimento a usted, como lo hizo con Elías en el río, en aquel arroyo. Hágase fuerte. Pelee la batalla, siga adelante, levántese, échele ganas, cobre ánimo, no se deje vencer. Por la fe sacaron fuerza en la batalla. Cambia el ánimo, cambia el semblante. Si alguien te pregunta cómo está, gozoso, lleno de vida, lleno de la plenitud, porque sé en quién he creído. Aleluya. Deje ese rostro bañado en limón. Sonría, Cristo le ama. Arréglese, perfúmese. Sonría, dance, gócese. Saque fuerzas. No, que a veces uno lo ve. Vine porque Dios tuvo misericordia, porque si no fuera por mí, no hubiera venido hoy. Saque fuerzas de batalla. Saque fuerzas por la fe. Amén. Es la fe, esa fe plena te hará vivir una vida extraordinaria, porque por la fe ellos pudieron hacer lo que humanamente no hubieran podido hacer. No en ellos, sino en el Dios que los llamó. ¿Me explico? Es ese Dios que los llamó. Ese convencimiento es lo que les hizo hacer que ellos lo que humanamente no pudieran haber hecho. ¿Me explico? Es esa fe, esa certeza, esa convicción. Dice, las mujeres, versículo 35, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener. O sea que la fe les hizo aguantar y renunciar a esta vida. Otros experimentaron ¿qué? Y además de esto, fueron ¿qué? Aserrados, muertos a filo de espada. Y de cabras, pobres, maltratados, de los cuales ¿qué? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, mediante la fe, no recibieron, proveyendo Dios alguna ¿qué? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte. Es decir, todo lo que ellos habían creído en el Mesías, nosotros lo recibimos por gracia. Ellos sufrieron cárcel. Usted lee que aquí fueron aserrados, apedreados. ¿Verdad? Yo sé que ahorita estamos sintiendo tantito calorcito, gloria al Señor, amén. Pero como dice un muchacho que hace videos ahí, no, yo me voy a cambiar para la otra iglesia porque allá sí está climatizado, aquí ni ventilador tienen. Pero ellos dice que ellos fueron apedreados, aserrados. ¿Y qué fue lo que hizo que ellos soportaran todo eso? La fe, esperando algo mejor. Ahora nosotros estamos disfrutando de Cristo Jesús. Y si Él está con nosotros, ¿quién? ¿Sí? Entonces, este capítulo 11 de Hebreos nos habla de ¿sí? La fe capacita. La fe equipa. ¿Me explico? Porque fue la fe lo que los capacitó, esa convicción, ¿sí? Esa certeza, esa seguridad. La fe te equipa. Ahora, nosotros, el profeta dice que Dios dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en esa palabra y lo buscamos de todo corazón, ¿qué cree que va a pasar? Nos encontraremos con Él y eso nos capacita. ¿Sí me explico? Eso nos equipa. Ahora, por eso es que a veces yo cuando alguien me dice, ¿qué hago, pastor? Le digo, primero vaya y ore. Pero es que el problema está tan grave. Sí, pero vaya y ore porque ahí usted se va a nutrir de fe. Y cuando salga tendrá la fe
suficiente. No deje de leer la palabra. ¿Me explico? Por eso ahora entiendo por qué el Señor ponía hace rato en mi corazón que Él es el que va a cambiar el desierto en bosque. Porque aquellos que le busquen en fe, lo van a encontrar. Y será algo extraordinario. ¿Me explico? Esa es la plenitud de la fe. Una fe completa. Una fe que capacita. Una fe que te lleva a la obediencia. Una fe que te lleva a renunciar a lo que otros no renunciarían. ¿Por qué? Porque te hace ver lo invisible. Te hace ver que la recompensa es mejor. ¿Me explico? Sí. Es como si yo pusiera en mi mano y un billete de 500 en la mano derecha y un billete de 20, ¿no? Y yo los pusiera atrás y le doy a elegir a usted una mano. Usted no sabría si va a elegir la que tiene el billete de 500 o el de 20, ¿no? Pero fuera diferente que yo en las dos manos tuviera el billete de 500. Usted sabe que cualquiera que eligiera le iba a ir bien. Y lo mismo la fe te permite elegir lo que realmente tienes que elegir. Y cuando eliges a Dios jamás pierdes. Jamás se pierde cuando se busca a Dios de todo corazón. Nunca pienses que una hora de oración es un tiempo desperdiciado. Es una inversión gloriosa. Nunca pienses que dedicarle un tiempo para el Señor es algo que te va a causar pérdida. Jamás, jamás, jamás. ¿Me explico? Busca a Dios, honra a Dios en fe y Él va a recompensarte. No porque lo digo yo, lo dice su. Y aquí vemos un montón de ejemplos de hombres y mujeres que eran como usted y como yo, pero esa fe los llevó a hacer aquello que no podían hacer en sus propias fuerzas. Fue la fe lo que los empujó, fue la fe que los impulsó, fue la convicción, fue esa certeza. ¿Me explico? No se puede hacer algo sin fe, porque sin fe no se puede hacer algo si no hay fe. Ahora, si tú sientes que tu fe no ha estado creciendo, acércate a aquel que pueda hacer crecer tu fe. Aquel hombre que llevó a su hijo con los discípulos le dijo a Jesús, dice, creo, ayuda. O sea, él le estaba diciendo, sí creo, pero no lo suficiente. Ayúdame a creer. Ahora, si tú sientes que no tienes esa fe plena, pues acércate a aquel que puede darte esa fe. Y dile con honestidad, Señor, realmente quiero creer. Realmente quiero tener fe. Esa fe que te lleva a hacer lo que no harías sin fe. ¿Me explico? Por eso, en esta hermosa hora del día, quiero invitarte a que te pongas de pie y bendecimos a nuestros hermanos que nos vieron en el Facebook.